El afamado historiador y escritor Yuval Noah Harari critica y rechaza a Bitcoin por ser, según dice, una moneda basada en la desconfianza. Pero, ¿de verdad tiene razón Harari en su argumentación anti-Bitcoin? Veámoslo. El historiador israelí Yuval Noah Harari ha opinado recientemente sobre Bitcoin, pero no con demasiado acierto. Escuchemos qué tiene que decirnos a propósito de este activo digital. When I look at Bitcoin as a historian, I don't like it because this is a money built on distrust. The central idea of Bitcoin is basically electronic gold. Harari dice que Bitcoin es una moneda, es un dinero que ha sido diseñado o construido sobre la base de la desconfianza, algo similar a lo que ocurría con el oro cuando éste actuaba como dinero. Esta afirmación, que Bitcoin se ha construido sobre la desconfianza, es parcialmente cierta, pero también parcialmente incorrecta, y en consecuencia resulta muy importante matizar esta afirmación. Por un lado, cuando se afirma que Bitcoin se ha construido sobre la base de la desconfianza, la cuestión que inmediatamente debemos plantearnos es ¿desconfianza hacia quiénes o hacia qué? Si Harari pretende dar a entender que Bitcoin se ha construido sobre la desconfianza hacia todo, entonces está muy equivocado. Bitcoin se ha construido sobre la base de la desconfianza hacia las personas, y más en particular hacia las personas que pueden tener poder en un sentido muy amplio sobre nosotros, y que por tanto pueden caer en la tentación de expropiarnos, de confiscarnos nuestra riqueza. Desconfianza, por tanto, hacia esa inclinación del ser humano a robar, a parasitar a terceros, pero a su vez se ha construido sobre la base de la confianza en el protocolo, en la genética de Bitcoin. Bitcoin es un activo cuya existencia, cuya funcionalidad, cuya operatividad no depende de ningún superior que nos tenga que autorizar, que nos tenga que dar permiso o licencia para poder operar con Bitcoin. La existencia, creación y transmisibilidad de Bitcoin no depende de nadie, de ninguna persona en concreto, que tenga poder, capacidad de control, de administración de ese activo digital y, por extensión, sobre todos aquellos que lo utilizan. No, la existencia, creación y transmisibilidad de Bitcoin depende de las reglas constitucionales internas que definen la misma existencia de Bitcoin y de los consensos multilaterales que se alcancen dentro de la red de Bitcoin a través de esas reglas constituyentes. O por enfocarlo de otra manera, decía Cicerón que somos esclavos de las leyes para poder ser libres. ¿Esto qué significa? Pues que hay dos formas de organizar un grupo humano. O a través de mandatos centralizados, alguien está arriba y nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer, o a través de reglas impersonales, universales y de carácter horizontal. Reglas que no dicta nadie en concreto y que por tanto nos permiten cooperar, coexistir con los demás sin someternos al capricho, al arbitrio de aquel que dicta esas reglas. O nos gobierna el capricho arbitrario de los hombres, o nos gobiernan reglas impersonales que no derivan del capricho arbitrario de nadie. Y en este sentido, Bitcoin no es el gobierno de aquellos hombres que administran verticalmente este activo digital, sino en todo caso el gobierno de las reglas impersonales que definen a este activo digital y que posibilitan la gestación de consensos horizontales y multilaterales entre los propios usuarios de este activo digital. Y siendo todo ello así, es incorrecto decir que Bitcoin se asienta en la desconfianza, en términos generales. Se asienta en la desconfianza hacia el gobierno arbitrario de los hombres
y en la confianza hacia las reglas impersonales que definen, que estructuran la existencia misma de Bitcoin. Y es que aquellas personas que con razón o sin ella no confíen en esas reglas impersonales que definen el protocolo de Bitcoin, simplemente no utilizarán Bitcoin. Y si nadie confiara en esas reglas impersonales, Bitcoin no tendría ningún uso, ni siquiera cabría decir que existe desde un punto de vista económico. Pero además Harari comete otro error cuando nos dice que Bitcoin es un activo originado en la desconfianza. Y es que sí, Bitcoin como activo surge por la desconfianza hacia la arbitrariedad parasitaria de los hombres. Pero sobre la base de ese activo real, cuya existencia y operatividad no depende del permiso, de la autorización de nadie, sobre la base de ese activo real digital se puede construir todo un ecosistema que sí dependa en parte de la confianza entre los hombres. Y es que los costes de aquellas transacciones basadas en la confianza entre los hombres pueden ser menores que los costes de transacciones donde reina la desconfianza entre los hombres. Por tanto, si entre dos o más personas existe confianza porque esa confianza se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y todas las partes se dan cuenta de que son merecedores de confianza entre sí, Bitcoin puede servir como un activo base para estructurar esas relaciones de confianza referidas a Bitcoin. Por ejemplo, un exchange donde se compran, se venden o incluso se custodian unidades de Bitcoin es una entidad que, por necesidad, descansa en la confianza entre el exchange y sus clientes. Por mucho que las transacciones entre el exchange y sus clientes sean referidas a Bitcoin, un activo que nace por la desconfianza hacia los hombres, las transacciones entre el cliente y el exchange son transacciones que necesitan de confianza en que el exchange no va a defraudar, no va a estafar al cliente. Y puede haber personas que prefieran operar en activos digitales como Bitcoin a través de un exchange que les sea de suficiente confianza, que a través de otros medios que pueden tener para ellos costes, por ejemplo, de aprendizaje más elevados. Y uno de esos exchanges que un cierto perfil de personas podría estar interesado en utilizar es justamente el exchange que apadrina este vídeo sobre Bitcoin, Binance. Binance es el exchange más importante del mundo, con 200 millones de usuarios registrados y además con un rapidísimo crecimiento en el número de usuarios. En poco más de 2 años ha duplicado su número de usuarios desde 100 a 200 millones y que mantiene 42.000 millones de dólares en activos de sus clientes, activos que se pueden fiscalizar públicamente a través del sistema de prueba de reservas. Es un volumen de activos mantenidos en Binance que más que duplica los activos mantenidos por el siguiente mayor exchange. Así pues, si creéis que los servicios que ofrece un exchange como Binance os pueden ser útiles a la hora de operar en activos digitales, podéis obtener más información sobre Binance pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. En suma, que Bitcoin como activo pueda haber nacido por la desconfianza hacia el arbitrio de otros hombres no significa que todo el ecosistema que gira alrededor de Bitcoin sí o sí se tenga que basar en esa desconfianza. Si tomamos como ejemplo el oro, que es también la referencia que adopta Harari en su exposición, durante el patrón oro, el oro era un activo real que no dependía del arbitrio de terceros. Si yo tenía oro, por mucho que los demás se empeñaran en que yo no tenía oro y no tenía riqueza, seguía teniendo oro y seguía teniendo riqueza. Ahora bien, alrededor del oro se construyó todo un sistema financiero que empleaba el oro como patrón monetario. Los bancos emitían pasivos en forma de billetes o depósitos que eran pagaderos en oro. Y evidentemente, esos billetes y esos depósitos bancarios sí se basaban en la confianza del cliente hacia el banco. Si para ciertos usos, para ciertos cometidos, un agente económico prefiere utilizar un activo financiero pagadero en oro y que depende de la confianza en la capacidad de repago del deudor
antes que el propio oro, que no depende de la capacidad de repago de nadie, pues entonces para esos usos, para esos cometidos, se empleará el activo financiero y para otros usos y otros cometidos, el activo real. No existe ninguna incompatibilidad. Pero los errores de Harari respecto a Bitcoin no terminan aquí. That we don't trust the banks, the governments, so we don't want to give them the ability to create as much money as they like, so we create this Bitcoin. It's a currency of distrust. Por un lado, es verdad que muchas personas pueden querer tener unidades de Bitcoin por la desconfianza que sienten hacia el gobierno y hacia los bancos. Lo cual no diría que es en absoluto una extravagancia, pues gobiernos y bancos han dado sobradas muestras a lo largo de la historia de que no merecen una confianza ciega, porque la confianza ciega en gobiernos y bancos es la antesala de su abuso de poder en nuestra contra. Pero también hay que decir que esa desconfianza hacia el parasitismo y hacia la arbitrariedad de los hombres que puede llevar a muchas personas a demandar Bitcoin no tiene por qué ser únicamente desconfianza hacia los gobiernos y hacia los bancos, sino en general contra cualquier sujeto o agrupación de sujetos que pretendan confiscar el patrimonio de una persona. Por ejemplo, una turba revolucionaria que destruya o que saquee los bancos. Aun cuando el banco haya obrado diligentemente, si se enfrenta a una turba revolucionaria que arrasa sus activos patrimoniales, pues ese banco terminará impagando a sus acreedores. Y por tanto, aunque confiemos en la buena gestión del banco, si desconfiamos del clima social prerevolucionario, por ejemplo, de una sociedad, pues entonces tiene sentido que demandemos bitcoins para protegernos frente a esa confiscación futura esperada, no por parte de los bancos, sino por parte, en este ejemplo que he puesto, de esa turba revolucionaria. Y por otro lado, tengamos también presente que Harari, en este extracto y en el anterior, está cometiendo sistemáticamente un error, o al menos un error potencial. Y es que está equiparando en todo momento a Bitcoin con el dinero. Es decir, parece que no puede concebir otro escenario mental, otro escenario futuro en el que Bitcoin no actúe como dinero, como moneda de la desconfianza. Pero lo cierto es que, al menos ahora mismo, y ya veremos si la cosa cambia o si tiene que cambiar en algún momento futuro, ahora mismo Bitcoin no es dinero, lo cual no significa que no sea de utilidad, porque se trata de un activo inconfiscable o difícilmente confiscable por cuanto su existencia, su creación y su transmisibilidad no dependen de la arbitrariedad de los hombres. Y contar con un activo que gobiernos, bancos y otros sujetos o agrupaciones de sujetos no te puedan confiscar o les resulte tremendamente complicado confiscar es algo que en sí mismo resulta valioso más allá de si ese activo tiene o no tiene usos monetarios. Sería como decir que un bono del Tesoro estadounidense a 30 años que no pague intereses carece de toda utilidad porque ese bono no se puede utilizar como medio de intercambio, no se puede utilizar como moneda. Pero que no se utilice como moneda no significa que no sirva para transmitir de un modo más o menos seguro, al menos frente al riesgo de contraparte, no significa que no sirva para transmitir nuestro valor patrimonial en el tiempo, y ahí, precisamente, reside una de sus funciones, de sus utilidades más notables. Pues con Bitcoin lo mismo, y por tanto no hay que subordinar la utilidad o la funcionalidad presente y futura de Bitcoin a que en algún momento, si es que llega a ocurrir, se convierta en dinero. Pero continuemos, porque los errores de Harari no terminan aquí. I do think that the future belongs to electronic money, but what we've seen over the last centuries is that it's actually a good idea to give banks and governments the ability to create more and more money in order to build more trust within society. En este extracto, Harari comete tres falacias. La primera de esas tres falacias es la inversión de la causalidad. Harari nos dice que en las últimas décadas hemos comprobado que es bueno
que gobiernos y bancos creen más dinero para generar más confianza. Pero en todo caso será al revés. Cuanta mayor sea la confianza de los ciudadanos en gobiernos y bancos, más dinero podrán crear gobiernos y bancos sin generar inflación. Pero lo que desde luego no sucede es que por el mero hecho de que gobiernos y bancos generen más dinero, la confianza hacia el dinero o hacia gobiernos y bancos vaya a aumentar. Si alguien confía muy poco en mí, estará dispuesto a prestarme como mucho 1 euro, 10 euros o 100 euros. En cambio, si alguien confía muchísimo en mí, podrá estar dispuesto a prestarme 1.000, 10.000 o 100.000 euros. Pero lo que desde luego no sucederá es que si ese alguien confía muy poco en mí, por el hecho de estar forzado a prestarme 100.000 euros, vaya a confiar automáticamente más en mí. Segunda falacia que comete Harari, la falacia de la generalización apresurada. Aún admitiendo que en ocasiones la creación de dinero por parte de gobiernos y de bancos pueda haber sido positiva para el funcionamiento de la economía, lo que desde luego debería resultar incontrovertible es que en otras ocasiones el abuso irresponsable de la creación de dinero por parte de gobiernos y de bancos ha conducido, y tenemos muy numerosos ejemplos a lo largo del siglo XX, ha conducido a desastres monetarios y financieros. Por tanto, como poco, habrá que reconocer que la elasticidad de la oferta monetaria del dinero impulsado por gobiernos y bancos puede tener efectos positivos, pero también puede tener efectos muy negativos. Y de ahí precisamente la tercera falacia que comete Harari, la falacia del falso dilema. El hecho de que exista y de que pueda ser bueno que exista un dinero con oferta elástica, un dinero cuya oferta pueda variar al alza y a la baja en función de su demanda, no impide que también pueda existir, coexistir, un activo no dinerario o un dinero cuya oferta sea enormemente inelástica, es decir, independiente de las fluctuaciones de la demanda. De esa manera, aquellos individuos que prefieran utilizar el dinero con oferta elástica utilizarán el dinero con oferta elástica, y aquellos otros individuos que prefieran utilizar el dinero de oferta inelástica utilizarán el dinero con oferta inelástica. O también aquellos individuos que en algunos casos, para algunas operaciones, prefieran utilizar el dinero con oferta elástica, lo usarán en esos casos. Y esos mismos individuos, cuando para otro tipo de operaciones, para otro tipo de finalidades, prefieran emplear el activo no monetario o el dinero con oferta inelástica, lo usarán también. El razonamiento tramposo que está haciendo Harari es: para que podamos tener socialmente un dinero con oferta elástica impulsado por gobiernos y por bancos, que es un dinero que se ha demostrado netamente positivo a lo largo de la historia, proposición bastante discutible, pero incluso aceptemos hasta aquí esta proposición, para que podamos tener este dinero es necesario que no exista Bitcoin. Y esta segunda parte de la proposición, desde luego, es totalmente falaz. A día de hoy existe Bitcoin y también existe la moneda fiat y el dinero bancario. Y en el futuro podría seguir siendo así. Aun cuando Bitcoin no se convierta en dinero predominante a escala mundial, puede coexistir con la moneda fiat, proporcionando a los agentes económicos servicios, en forma, por ejemplo, de inconfiscabilidad frente a la arbitrariedad parasitaria de los hombres, que no proporciona y que no puede proporcionar ni la moneda fiat ni el dinero bancario. Y de hecho, no solo no sucede que la existencia de Bitcoin impida la existencia de moneda fiat o de dinero bancario, sino que incluso cabe argumentar que la existencia de Bitcoin tiende a mejorar la calidad de la moneda fiat, del dinero estatal y del dinero bancario que existe, porque precisamente si cabe el abuso en la creación de ese dinero estatal y de ese dinero bancario que conduce a desastres inflacionistas o a desastres deflacionistas en forma de impagos generalizados, si cabe esa posibilidad con el dinero estatal y con el dinero bancario, la cuestión es
cómo minimizamos ese riesgo. Y una forma de minimizar la tentación, la capacidad de gobiernos y de bancos de abusar de la creación del dinero que emiten es proporcionando a los agentes económicos un activo inconfiscable alternativo en el que refugiarse cuando detectan que gobiernos y bancos están empezando a abusar de esa capacidad de generación de dinero precisamente para parasitarlos. El hecho de que el ciudadano cuente con una opción de salida, de desvinculación, de divorcio respecto a la moneda estatal o respecto al dinero bancario, es lo que contiene la voracidad de gobiernos y de bancos de abusar de la confianza que, quizá ingenuamente, pero en todo caso de la confianza que los ciudadanos depositan en ellos y en el dinero que generan. Si el ciudadano puede dar el salto a un activo refugio que no depende ni de gobiernos ni de bancos, entonces gobiernos y bancos se enfrentarán a la amenaza creíble por parte del ciudadano de o gestionas bien tu dinero o sigues siendo una entidad confiable porque no pretendes abusar en mi contra de esa confianza, o doy el salto a Bitcoin y ahí ya no me puedes perseguir ni robar. So I'm not sure what money would look like in 20 years or 30 years, but I hope it will be a currency of greater trust and not a currency of distrust. Lo que Harari en última instancia no entiende es que para que exista una moneda funcional que esté basada en la confianza entre los hombres, los seres humanos debemos disponer de un activo que no esté basado en la confianza entre los hombres, en el que poder refugiarnos cuando esa confianza se quiebre porque alguien abusa parasitariamente de ella. O expresado en otras palabras, para que un sistema monetario basado en el dinero estatal y en el dinero bancario funcione de manera más o menos correcta, minimizando el expolio a los ciudadanos, es necesario que esos ciudadanos cuenten con un activo real inconfiscable o muy difícilmente confiscable por parte de gobiernos y de bancos. Ese activo real difícilmente confiscable por gobiernos y bancos había sido históricamente el oro, y en la actualidad puede ser perfectamente Bitcoin.